Vale, pues tengo algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, y apuesto a que a muchos de vosotros os suena. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida te chupa toda la energía? ¿Te manipula con disimulo y te deja hecho polvo por dentro? Tío, es como si fueran vampiros de energía, que te van dejando seco, y te quedas pensando qué narices acaba de pasar. Es una movida muy loca, y pasa más de lo que te imaginas. La gente se queda atrapada en estas redes, en estas relaciones complicadas que muchas veces hacen daño, y a veces ni se dan cuenta hasta que están hechos polvo, dudando si se están volviendo locos. Es algo que te vuela la cabeza, este tema. Entonces, ¿y si te digo que esto no es solo que alguien sea un borde, o que tenga un ego por las nubes? ¿Y si resulta que tienen un cableado cerebral bastante complejo ahí dentro? Puede que estés lidiando con un narcisista, y hoy te voy a explicar, con ayuda de la ciencia del cerebro, cómo funcionan estas mentes y cómo puedes protegerte. Vamos a ir reviendo esto capa por capa, a ver qué dice la ciencia, qué es lo que pasa de verdad en sus cerebros para que se comporten de esa manera. Y ojo, no se trata de justificar su comportamiento, para nada. Pero entender cómo funcionan por dentro puede ser una herramienta muy poderosa. Saber es tu mejor defensa, y la verdad, también tu mejor ataque. Porque, seamos sinceros, tratar con este tipo de personalidades puede ser como estar siempre pisando huevos, o peor aún, como si estuvieras en una partida de ajedrez mental para la que nunca te apuntaste. Es agotador. Así que el objetivo de hoy, aquí conmigo, Karen Ramírez, es daros algunas claves. Vamos a explorar los diferentes tipos de narcisismo, entender qué pasa en su cerebro, y lo más importante, encontrar estrategias concretas para proteger vuestra propia paz y vuestra energía. Se trata de que recuperéis vuestro poder, ¿eh? Venga, vamos a ello. Bueno, cuando hablamos de narcisismo, es fácil simplemente ponerle una etiqueta a alguien que, ya sabes, se cree mucho o actúa como una diva. Pero es mucho más profundo que eso, y la neurociencia está empezando a mostrarnos hasta qué punto. El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad, sino un patrón de comportamiento con bases neurológicas profundas. Piénsalo un segundo. No es solo una decisión que toman en el momento, necesariamente. Es como si sus cerebros estuvieran conectados de otra manera. Estamos hablando de diferencias reales en su estructura y funcionamiento. Es fascinante, y da un poco de miedo, cuando te das cuenta de que algunos de estos comportamientos podrían venir de cómo están hechos los circuitos en su cerebro, casi como un programa que ya viene instalado en sus cabezas. Estudios en neurociencia han revelado que los narcisistas tienden a tener una hiperactividad en el córtex prefrontal y una menor conexión con el sistema límbico, lo que les dificulta procesar emociones como la empatía. El córtex prefrontal, ahí es donde está tu capacidad de decidir, tu planificación, pero si está demasiado activo de cierta forma, a lo mejor todo se centra en uno mismo. Todo vuelve al yo. Y el sistema límbico, ese es como el centro de tus emociones. Si la conexión es débil, es como si las señales de la empatía no llegaran bien, o llegaran distorsionadas. Es como si les faltara una pieza del puzzle de las emociones que la mayoría de nosotros damos por hecha. Esa capacidad de sentir de verdad lo que otra persona está sintiendo. Bueno, pues vamos a ver los tipos que hay, porque no todos los narcisistas llevan la misma careta, ¿sabes? Para empezar, tenemos el clásico, ese que la mayoría de la gente se imagina, el narcisista grandioso. Son esas personas con una confianza en sí mismas excesiva, casi de dibujos animados. De verdad que se creen superiores, con más talento, más importantes que nadie. Y no es que estén actuando, es que de verdad sienten que el mundo gira a su alrededor, como si fueran los protas de la peli, y todos los demás fuéramos, pues, personajes secundarios, o a lo mejor hasta figurantes, ¿sabes? Se creen tan importantes que te quedas flipando cuando lo ves en persona. Todo su rollo va de que los admiren, ser el centro de atención. Esperan un trato especial y no entienden por qué no se lo darían. Es como si pensaran, pues claro que me merezco lo mejor. ¿Tú por qué lo pones en duda? Esto no es la autoestima sana que todos conocemos, ¿eh? Esto es tener un ego infladísimo que muchas veces no se basa en logros de verdad. Te venden la moto, exageran sus logros, y pueden ser súper encantadores y carismáticos cuando les da la gana, sobre todo si les sirve para conseguir esa admiración, esa dosis de narcisismo que tanto ansían. Es una búsqueda constante para que les confirmen lo geniales que se creen que son. Bueno, este que viene ahora, el narcisista vulnerable, es un poco más difícil de pillar, tío. No siempre se muestran tan directos y ruidosos como el tipo grandioso. Esta gente es más sutil, más dañina de una forma que no se ve. Parecen muy sensibles y muchas veces se hacen la víctima y usan esa fragilidad que muestran como una herramienta muy fuerte para manipular. Es otra forma de creerse con derecho a todo, casi como si dijeran: soy tan frágil y estoy tan dolido que me debes tu atención, tu cuidado, que hagas lo que te pido. Es como una misión secreta que muchas veces hace que sientas pena por ellos y luego, de alguna manera, acabas haciendo justo lo que quieren. Su juego se basa en usar tus emociones para salirse con la suya.
Son maestros en hacerte sentir culpable, haciéndote sentir responsable de que no sean felices, de sus fracasos, de cómo se sienten. Pueden tener muchos cambios de humor, ser súper sensibles a las críticas, incluso a las que se imaginan que les hacen. Y están muy convencidos, aunque no lo digan, de que nadie los entiende o valora lo suficiente. Esta postura de víctima les permite controlar a los demás dando pena, y luego usan esa pena para conseguir lo que necesitan, muchas veces a costa tuya. Es como un baile continuo en el que intentas no molestarles, intentas que se sientan mejor, y al hacer eso, estás entrando de lleno en su juego de manipulación. Capítulo 4. Narcisista maligno. Cuando el narcisismo se vuelve oscuro. Vale, pues ahora nos metemos en un terreno muy oscuro con el narcisista maligno. Esto no es solo el típico egocéntrico o alguien que es un poco manipulador. Estamos hablando de una combinación peligrosa. Estas personas combinan rasgos de psicopatía, lo que significa que suelen tener una vena sádica, una auténtica falta de remordimiento y ganas de aprovecharse de otros y hacerles daño para su propio beneficio, o incluso solo para divertirse ellos. Pueden ser increíblemente crueles, calculadores y de verdad muy destructivos. Este es el tipo de persona que te da escalofríos porque se nota una frialdad ahí, un vacío real donde debería estar la empatía. Estos son los que montarán campañas de destrucción contra la gente que ven como sus enemigos, o incluso contra gente que simplemente les ha hecho alguna faena pequeña. Pueden mentir, hacer trampas, robar y manipular, sin pensárselo dos veces si les viene bien para sus fines. Muchas veces también tienen un punto paranoico, y ven amenazas y conspiraciones por todas partes, lo que puede hacer que sean más agresivos. Lidiar con un narcisista maligno no solo te agota emocionalmente, puede ser de verdad peligroso. Les falta esa especie de brújula moral que tiene la mayoría de la gente, y sacan una sensación de poder de dominar y menospreciar a los demás. La verdad, pensar en esto da muy mal rollo, colega. Capítulo 5. No te enganches, esquivando el cebo emocional. Vale, estás tratando con una de estas personalidades. ¿Qué haces? Lo primero, y quizá lo más importante, es no te enganches. No piques el anzuelo. Todo su juego, especialmente con los más directos, es hacer que reacciones. Se alimentan del drama, de las respuestas emocionales, ya sea enfado, frustración, tristeza o incluso que los adores. Ese es su combustible, su alimento narcisista. Cuando reaccionas con emoción, básicamente les estás diciendo, sí, tienes poder sobre mí, puedes afectarme. Y eso es justo lo que quieren. Es como si pincharan a un oso, solo para oírlo rugir. La clave aquí es cambiar de tu cerebro emocional a tu cerebro lógico. Responde con lógica, no emoción. Cuando intenten provocarte, llevarte a una discusión o hacerte sentir culpable, da un paso atrás, respira y piensa. No entres en su juego. Céntrate en los hechos. Mantén la calma. Sé aburrido. Sé racional. Si te lanzan un insulto, no se lo devuelvas. Si intentan empezar una pelea, no entres al trapo. Esto es súper difícil, sobre todo cuando te sientes atacado o manipulado, pero dejarlo sin esa reacción emocional es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. Es como si les pincharas el globo. Capítulo 6. Se llama Establece límites claros, que es como decir, pinta tu raya en la arena. Este punto es importantísimo, colega. Tienes sí o sí que establecer límites claros. Los narcisistas, por naturaleza, son de los que siempre intentan cruzar la línea. No les gustan las reglas que les afectan a ellos, y odian especialmente que les digan que no, o que les nieguen algo que sienten que se merecen. Los narcisistas odian cuando no pueden controlar una situación. Así que, cuando pones un límite firme, en el fondo estás recuperando el control de tu propio espacio, tu tiempo y tu bienestar emocional. Esto no es negociable si quieres protegerte. Sé firme en tus decisiones. Esto significa decidir qué comportamiento vas a tolerar y cuál no, y luego comunicarlo de forma clara y constante. Y aquí viene lo más difícil. Tienes que hacer cumplir esos límites. No basta solo con decirlos. Cuando inevitablemente los pongan a prueba, y lo harán, tienes que mantenerte firme. Esto puede significar terminar una conversación, marcharte, o incluso reducir el contacto. Lo más probable es que reaccionen mal. Puede que se enfaden, intenten hacerte sentir culpable, o te acusen de ser injusto. Eso es parte de su táctica. Pero tu constancia es la clave. Eso les enseña que sus tácticas ya no funcionan contigo. Capítulo 7. Desactiva la validación. Tu valía no es cosa suya. Esto es algo gordo, un cambio muy de raíz que tienes que hacer por dentro. Desactiva la validación. Deja de buscar su aprobación, su visto bueno, su reconocimiento. Porque, mira, la cruda realidad es que con un narcisista, muchas veces es como perseguir algo que no para de moverse. Y da igual lo que hagas, siempre encontrarán la forma de hacerte sentir poca cosa. Es parte de cómo mantienen el control y su superioridad. Si te validaran del todo, a lo mejor ya no los necesitarías.
Y eso, para ellos, es algo que les da mucho miedo. Así que te tienen en esa cinta de correr, siempre esforzándote, sin llegar nunca a ser suficiente. Lo que de verdad te da poder aquí es cultivar tu propia autoestima, sin que dependa de lo que piensen o digan. Reconoce tus propias fortalezas, tus propios logros, tu propio valor como persona. Esto no es fácil, sobre todo si llevas mucho tiempo metido en una relación así con un narcisista, porque son expertos en minar tu autoestima. Pero es fundamental. Cuando dejas de necesitar su aprobación, cuando sus críticas o el que no te feliciten ya no te duele tanto, les quitas una parte enorme de su poder sobre ti, pasas a ser tú quien se da valor, y eso es súper liberador. Capítulo 8. La técnica de la piedra gris. ¿Cómo volverse soso? Vale, esta última estrategia es muy interesante y puede ser súper efectiva, sobre todo cuando no puedes cortar por lo sano con alguien. Se llama el método de la piedra gris. Piénsalo un momento, ¿qué es una piedra gris? Es aburrida, no llama la atención, simplemente está ahí. Pues en eso te tienes que convertir cuando tratas con el narcisista. Sé indiferente, aburrido, sin emoción. No les das nada a lo que agarrarse, nada que les haga reaccionar, nada de lo que alimentarse. Te conviertes en la persona más sosa del lugar cuando están cerca. Cuando intenten provocarte, dales respuestas cortas, con hechos y que no te comprometan. Sin detalles personales, sin explicaciones largas, sin discusiones. No cuentes tus éxitos, no cuentes tus puntos débiles. Básicamente, haces que tratar contigo no les aporte nada de nada. Si no pueden manipularte, si no consiguen esa reacción emocional que buscan, ese drama, esa sensación de control, pues se alejarán. Buscarán su gasolina en otro sitio, en alguien que reaccione más, que les parezca más interesante. Es una forma de que dejes de ser un blanco fácil, siendo súper soso y aburrido cuando están delante. Es como una especie de aikido psicológico un poco raro, tío. Conclusión. Tu cerebro, tu poder. Ir un paso por delante. Bueno, pues ahí lo tenéis. Una inmersión profunda en el mundo del narcisismo, la neurociencia que hay detrás, y algunas herramientas para mantener la cordura. El conocimiento es poder. Ahora que entendéis el cerebro de los narcisistas, tenéis la clave para no ser víctimas de sus juegos mentales. No se trata de que os convirtáis en neurocientíficos, sino de entender estos patrones, estas manipulaciones y los mecanismos que hay detrás os dan una ventaja enorme. Podéis empezar a ver venir sus jugadas, y podéis elegir no entrar en su juego. Se trata de reconocer a qué os enfrentáis y tomar decisiones bien informadas para proteger vuestro propio bienestar. Este tema es complejo y afecta a muchísima gente. ¿Os ha pasado? ¿Cómo lo habéis manejado? Contádmelo en los comentarios y compartid para ayudar a más gente. En serio, compartir vuestras experiencias puede ser de muchísima ayuda para otras personas que quizás estén pasando por algo parecido y se sientan solas. Aprendemos unos de otros, y eso es muy potente. Vamos a iniciar una conversación, porque cuanto más hablemos de esto, más le quitamos el misterio, menos poder tendrán estas situaciones sobre nosotros. Y oye, si esto os ha parecido útil, si os ha llegado, aseguraos de suscribiros para más contenido como este. Seguidme en las redes sociales. Todos los enlaces están aquí abajo. Me llamo Karen Ramírez, y mi objetivo es seguir trayéndoos información que os empodere, que os ayude a navegar por este mundo loco. Manteneos fuertes, manteneos alerta, y no dejéis que nadie apague vuestra luz. Ha sido un placer.